En este debate que vamos a tener a continuación, el objetivo principal es generar un espacio democrático con 4 de los 8 candidatos a la alcaldía de Quibdó. Estos 4 candidatos son los candidatos que, de acuerdo con los sondeos y las encuestas, en ese momento tienen una mayor favorabilidad. Por eso son quienes están aquí acompañándonos para compartir en relación con distintos temas. Vamos a arrancar con el componente de ordenamiento territorial. En horas pasadas tuvimos la oportunidad de presenciar y de escuchar en relación con este tema distintas posturas. Los diferentes candidatos a la alcaldía de Quibdó se van a enfrentar con esa nueva oportunidad que recibe la ciudad, con cualquiera de ustedes o con la persona que finalmente el pueblo de Quibdó elija, a un POT que se implementó en baja medida, a una pobreza que aumentó significativamente, a una calidad de vida que disminuyó en la ciudad, a un nivel de desempleo que aumentó de manera crítica, no solamente en la región, sino en todo el país. En este orden de ideas, la primera pregunta para los candidatos es ¿cómo ustedes piensan en relación con el POT hacer una debida organización territorial para favorecer justamente ese desarrollo territorial en la ciudad? Vamos a comenzar entonces con el primer candidato, César García. Nosotros estamos ahora construyendo un nuevo plan de ordenamiento territorial. Plan de ordenamiento territorial que trae una visión a largo plazo del desarrollo del municipio de Quibdó. En ese sentido, lo que hemos leído del plan con el acompañamiento de planeación nos parece interesante. Yo simplemente diría que hace falta el liderazgo del próximo alcalde que aspiro a ser yo, en el sentido de articular las diferentes instituciones del orden municipal para darle un complemento ya de práctica a la ejecución de ese plan en 4 años. Porque el plan va a largo plazo, pero tenemos que centrarnos en los 4 años que nos toca a nosotros administrar. Entonces nosotros tenemos que articular con el IAP, que viene haciendo unas investigaciones muy importantes en ese sentido, tenemos que articular con Coechocó, tenemos que articular con la Universidad Tecnológica de Chocó, con la gobernación para la construcción de un plan que permita coordinar el desarrollo a mediano, a largo plazo del municipio de Quibdó y que contemple los elementos de dónde estaría ubicado el sector de desarrollo industrial, dónde estaría ubicado el sector de desarrollo urbanístico, cuáles serían las fuentes hídricas que nosotros tenemos que priorizar, y en ese sentido ese sería el enfoque de nosotros. Armonizar las diferentes instituciones y las comunidades en torno a la construcción de un plan que permita materializar ese POT. Bueno, como el plan de ordenamiento territorial ya es una realidad, el plan de ordenamiento territorial, ¿qué es? Es el uso que se le da a la tierra para poder determinar en qué áreas debe organizarse la ciudad. En ese orden de idea, yo plantearía desde la alcaldía Harold Somos Todos que me comprometo con Quibdó a hacer el terminal de carga y descargue. En este nuevo plan quedaría hacia la carretera donde quedan las 1.500 viviendas, con lo cual vamos a permitir que podamos, esos camiones tan grandes que llegan a Quibdó, ya no ingresen a la ciudad, sino que haya un terminal afuera donde ellos descarguen su mercancía, y eso nos puede generar empleos, pero también nos descongestiona la ciudad. Segundo, en el nuevo plan de ordenamiento territorial también se indica, por ejemplo, dónde debe quedar la central de abasto, que en este momento sería para la zona norte de Quibdó, donde está el reposo 3. ¿Eso qué nos permitiría? Quitar el mercado del lugar donde está y llevarlo allá a ese lugar donde podemos generar unos nuevos empleos a través de la despensa agrícola que tenemos, que es el río Munguidó. Porque, como ustedes lo saben, ya Quibdó está construido. Ahora nos toca reconstruir sobre lo que ya está construido. Y lo que busca el plan de ordenamiento territorial es darle una forma a nuestra ciudad.
Entonces, en ese orden de idea, yo aspiro que podamos darle esa forma que todos necesitamos, descongestionando la ciudad en el tema de movilidad, y por eso planteo hacer el terminal de carga y descargue a las afueras de Quibdó, que es un proyecto que hoy tiene un presupuesto de 3.000 millones, pero que yo calculo que en el próximo periodo tendría en su primera etapa un presupuesto aproximado de 4.000 millones y que con recursos propios lo podemos hacer. El segundo, nosotros tenemos que proteger nuestras fuentes hídricas, porque tenemos el río Caví, tenemos la Yesca, que son unos contaminantes que tiene nuestro río Atrato, pero que resulta que a ciencia cierta hoy no sabemos cuánto contamina el río porque no hay un verdadero estudio. Entonces, desde nuestro gobierno vamos a plantear capacitaciones ambientales, pero también vamos a plantear hacer unas campañas que permita poder, articulado con la universidad, articulado con el Instituto de Investigaciones y con el Ministerio del Medio Ambiente, poder saber cuál es la contaminación real de nuestro municipio. Tiempo, candidato. Miren, desde nuestra campaña nosotros hemos venido proponiendo básicamente una cosa. La ciudad estéticamente, ¿sí?, no tiene un compromiso ético con la estética. El plan de ordenamiento territorial de nosotros va a tener un compromiso ético con la estética. Eso puede parecer banal, pero es necesario para la ciudad en este momento. Nosotros queremos hacer varias cosas que son fundamentales para tener un plan de desarrollo, pero sobre todo un POT acorde a lo que requiere la ciudad hoy. Básicamente les voy a contar varias cosas que necesita la ciudad hoy. Una, tenemos sitios o tenemos lugares o tenemos una arquitectura o tenemos un amoblamiento o tenemos un mobiliario urbano que no se corresponde con la ciudad que tenemos hoy. Tenemos hoy en la ciudad espacios que necesariamente hoy tienen que reconvertirse para tener una mejor ciudad, mejor habitada. Les pongo un ejemplo. Los colegios de la ciudad hoy están en sitios donde realmente no pueden estar. Si todos cogemos el círculo del anillo asfáltico, lo que llamábamos antes el anillo asfáltico, casi todos los colegios de la ciudad quedan ahí. Hoy tenemos las estaciones de gasolina donde no deben estar. Hoy tenemos los talleres de mecánica donde no deben estar. Hoy tenemos una cárcel donde no debe estar. Hoy tenemos un cementerio donde no debe estar. El plan de ordenamiento territorial debe corresponderse con la nueva ciudad que queremos construir. Ahí tenemos que ver estética, pero también tenemos que ver con ocupación del suelo, con ocupación de los espacios. Tenemos que ocuparnos de los espacios de manera lógica, de manera ideal, pero también de manera estética. Hoy necesariamente la ciudad requiere un plan de ordenamiento territorial que se acomode a lo que es la nueva ciudad de Quibdó. Antes Quibdó, todo el mundo sabe, era esta pequeña cuadrícula que empezaba en la carrera primera y de pronto terminaba en la carrera cuarta. La cárcel Anayansi era lejos, era una lejanía. Hoy estamos hablando de sitios dispersos o estamos hablando de lugares que difícilmente han sido tenidos en cuenta por los distintos planes de ordenamiento territorial. Nosotros en este espacio que vamos a tener en la alcaldía de Quibdó, apenas lleguemos, tenemos 10 meses, nos lo hemos puesto como meta, 10 meses para entregar el plan de ordenamiento territorial nuevo que necesita la ciudad. En 10 meses le vamos a entregar a la ciudad un plan de ordenamiento adecuado para la ciudad, pero sobre todo con los requerimientos especiales que requiere hoy Quibdó. El plan de ordenamiento territorial de Quibdó, que aún no se ha terminado, está en este momento en estudio. Ese plan contempla la organización de Quibdó desde lo económico. Y de lo económico porque va a haber zonas donde no va a suceder como está sucediendo en este momento, donde al lado de una funeraria hay una discoteca. Nos vamos a organizar territorialmente. Pero también el plan de ordenamiento territorial debemos mirarlo desde lo ambiental, el cuidado de nuestras cuencas hidrográficas, el río Caví, que es en este momento la cuenca que nos surte de agua potable para nuestras casas, es una cuenca que hay que cuidar, porque la minería ilegal nos la está invadiendo. Lo otro
dentro de los planes de ordenamiento territorial es que Quibdó, ahora con la avenida Circunvalar, la central de abasto, Quibdó va a crecer por lo menos en 1.700 hectáreas. Y eso va a hacer que el acueducto, el alcantarillado que hoy en día se está construyendo, pase a ser que en este momento lo que se tiene planeado es que se llegue al 76% de cubrimiento a fin de año, y cuando se haga la avenida Circunvalar y la central de abastos, en ese crecimiento el acueducto y el alcantarillado van a quedar en un porcentaje más bajo. Nosotros como alcaldía en el 2020, cuando lleguemos, tenemos que seguir fortaleciendo ese plan de ordenamiento porque Quibdó se lo merece, porque sí es posible. Tiempo, candidato. Vamos a pasar a otro tema no menos relevante que tiene que ver justamente con el conflicto por la tenencia de tierras. ¿Cómo es posible o cómo sería posible generar una propuesta de integración de los territorios rurales y también de los territorios urbanos? Y cómo en esa propuesta de integración de ambos territorios es posible o sería posible incluir esos ejercicios previos que se han hecho desde algunas miradas y acciones pasadas. Quibdó está construido en el 30% de su territorio, el 70% es rural. Aquí hay que hablar de conurbación. Nosotros tenemos que prestarle atención a la parte rural nuestra, porque resulta que el desarrollo ambiental no solamente es aquí en el 30% que es la ciudad. Nosotros desde la parte ambiental tenemos que enfocarnos en el área rural, porque es que esa área rural en este momento está descuidada por las personas. Nuestros campesinos se están viniendo a la ciudad porque no se les están poniendo para que ellos cuiden de y produzcan en nuestro. Candidato, una petición. El micrófono sostenerlo desde una parte más abajo. ¿Aquí? No, con la mano más abajo. Más abajo. Acá. Exacto. Ahí. Muchas gracias. Entonces, les decía que tenemos que prestarle atención a la parte rural, que es la que ha estado descuidada por años, porque esos campesinos nuestros se están viniendo a la ciudad y están dejando de emprender, de producir unas tierras que nosotros tenemos que son ricas, son productivas, y que en este momento hay experiencias donde se está rescatando esa área rural, y es la que nosotros como gestores públicos, como funcionarios públicos, cuando lleguemos a la alcaldía, hay que prestarle atención al campo. Hay un programa a nivel nacional que se llama El Campo Emprende. Ahí tenemos que enfocarnos. Quibdó tiene 6 comunas urbanas y una comuna rural. En las 6 comunas urbanas tiene 125 barrios y en la comuna rural tiene 27 corregimientos. De esos 27 corregimientos, 14 de ellos están en la cuenca del río Munguidó, que es la mayor despensa agrícola que tiene Quibdó, pero que nosotros no le hemos prestado la atención debida. Por eso yo estoy planteando desde la central de abasto hacer una empresa que permita que todos esos campesinos que producen todo el tema agrícola, que es abundante en Munguidó, que se pierde el plátano, que se pierde la yuca, podamos generar una empresa de transformación que genere valor agregado. Y para eso, ¿qué planteamos? El río tiene toda la sedimentación que usted se imagine. Entonces planteamos desde el municipio intervenirlo con los mismos campesinos, y que esos campesinos sean tecnificados por el municipio de Quibdó en alianza con la Cámara de Comercio, la universidad y el gobierno nacional, para que podamos producir. En la medida que se produzca y se genere valor agregado, el campesino no se va a venir a la ciudad, el campesino va a estar en su tierra porque el campesino le gusta producir.
pero hoy no lo puede hacer porque no tiene las condiciones para ello. De nada sirve sembrar y que no tenga dónde quien le compre, cómo sacar la producción de allá. Por eso nosotros planteamos hacer una alianza público-privada que permita que ese campesino no tenga que esperar los 6 meses, los 7 meses o el año que se recoge la cosecha, sino que haya una empresa que lo haya organizado, le haya permitido sembrar, le haya dado los recursos y después haya otra empresa que comercialice lo que ese campesino produce. Y por eso yo he venido diciendo en Quibdó que así como los paisas nos traen la arepa en bolsas, que es de maíz, los negros podemos sacar el patacón en bolsas pero ya preparado. Podemos sacar la harina de plátano, podemos sacar la harina de popocho, podemos sacar la harina de yuca. Tenemos el achote, que es un producto que hoy lo quieren en Europa y aquí lo tenemos abundantemente. Igualmente tenemos el jengibre, que es otro producto que lo piden a grito y que tenemos cómo producirlo. Bueno, el conflicto en la tenencia de la tierra parte de una realidad y por eso yo decía que la principal falla de la formulación del plan de ordenamiento territorial es la no articulación de las diferentes entidades que se encuentran en el territorio. Tenemos que articularla. Y ligado a esto con las comunidades que hacen parte del territorio, o sea, las comunidades negras, las comunidades indígenas y los mestizos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un municipio que tiene unas condiciones totalmente distintas al resto de Colombia. Y con la asesoría de planeación, y a veces planeación comete unos errores, tienen un solo modelo de planificación. Entonces, en un territorio donde, exceptuando el casco urbano, todo es colectivo de comunidades indígenas y comunidades negras, pues por supuesto que hay un conflicto. El principal conflicto es que no hay una articulación entre la autoridad administrativa y la autoridad tradicional de esos territorios, o sea, los consejos comunitarios y los cabildos indígenas. Y no podemos tener una visión de desarrollo si no involucramos a los protagonistas del territorio, que son esas comunidades, tanto urbanas como rurales. Ese es el principal elemento que hay allí. Y eso acompañado con un tema de violencia, de grupos al margen de la ley que han hecho que se expulse la mayoría de los habitantes de la zona rural y que hoy convierten a Quibdó en un territorio donde el 93% de su población es urbana, pero que no tiene una oferta laboral. Entonces estamos en una bomba de tiempo. Eso implica la recuperación de la zona rural, pero para recuperar la zona rural no lo va a hacer solamente el alcalde. Ahí tiene que jugar un papel el IAP, ahí tiene que jugar un papel Coechocó, y ahí tiene que jugar un papel el Ministerio del Ambiente y, por supuesto, el proceso organizativo, doctor Dillon, o sea, el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó. Ese es el conflicto que existe hoy en cuanto a la tenencia de la tierra. Yo he venido diciendo a lo largo de la campaña que a problemas complejos, soluciones hasta complejas. Nosotros tenemos una propuesta que básicamente rompe con todos los esquemas para solucionar el problema de los corregimientos. Estamos hablando de 27 corregimientos y casi siempre hablamos de los mismos corregimientos de la cuenca del río Atrato, pero dejamos tirados los otros corregimientos que están en los otros sectores de la ciudad. Nosotros hemos propuesto una cosa muy sencilla, que creemos soluciona en parte, en mediano plazo, los problemas de los corregimientos. Se llama IDC, Instituto para el Desarrollo de los Corregimientos, que es un banco de tercer nivel parecido al IDEA. Hoy los corregimientos de Quibdó, ustedes hablan de la cuenca del río Atrato, pero nunca mencionan a Guayabal, nunca mencionan a Pacurita, nunca mencionan los corregimientos que están en estos otros sectores y que requieren de una inversión fuerte para poder desarrollarse. El Instituto para el Desarrollo de los Corregimientos será un banco de tercer nivel. Banco de tercer nivel que posibilitará que cada uno de los corregimientos acceda a créditos para proyectos específicos. Lo demás puede ser hasta retórica. Si usted a esos corregimientos no les mete dinero, recursos, difícilmente va a encontrar que se desarrolla. Las personas de estos corregimientos se vienen a Quibdó simple y llanamente porque no encuentran nada que hacer. No encuentran productividad, no encuentran transporte. Los corregimientos de Quibdó hoy están al garete, todos. Únicamente tenemos en la mira a 3 corregimientos, Tutunendo, Pacurita, y más o menos en el río le paramos bola de pronto, aunque no es Tagachí, Las Mercedes. Los demás corregimientos no existen para Quibdó. Cuando hablamos y proponemos, tenemos que tener en cuenta que son 27 corregimientos. 27. De esos 27,
muchos de ellos en más de 20 años no han recibido un solo peso. Si ustedes van hoy a Guayabal, Guayabal es un pueblo fantasma. Si ustedes van a Pacurita, Pacurita no tiene hoy absolutamente nada. Pacurita tiene turismo, Tutunendo tiene turismo, los de la cuenca tienen productividad. Cada uno tiene una especificidad que debemos poder apostar desde un instituto como el IDC, Instituto para el Desarrollo de los Corregimientos, banco de tercer nivel, para que cada corregimiento tenga oportunidad de presentar proyectos de desarrollo, que es lo único que va a permitir que estos corregimientos se desarrollen. De resto, no hay nada. El tema que nos cita, que nos ocupa en ese debate es el futuro ambiental de Quibdó. Y en relación con el medio ambiente, se ha establecido una relación directa también con la pobreza. La cobertura de servicios públicos en la ciudad es muy baja, y más en los barrios periféricos. Hay un problema que cada vez crece y se agrava, y es el del manejo de los residuos y también el tratamiento de las aguas. ¿Cómo mejorar el ciclo entre pobreza y degradación ambiental? ¿Qué emprendimientos pueden favorecer ese ciclo en la ciudad? Y por supuesto, ¿cuáles serían esas alternativas, de algún modo, que le permitan a la ciudadanía gozar de una mejor calidad de vida? El tema de la pobreza en el departamento del Chocó es crítico, y especialmente en el municipio de Quibdó. Un municipio con el 21% de su población desempleada, un municipio donde de 130.000 habitantes aproximadamente, 91.000 están registradas como víctimas en el municipio de Quibdó por el fenómeno del desplazamiento y la violencia, y un municipio donde 90.000 personas se encuentran silvenizadas. Entonces es un tema bien preocupante. Pero en este foro ambiental, yo creo que nosotros tenemos una ventaja y que tenemos que aprovechar con un alcalde que tenga liderazgo y entienda la dinámica que está viviendo Quibdó y el Chocó en este momento. Nosotros tenemos 3 herramientas que nos pueden permitir generar empleo y ligar el tema del desarrollo y lucha contra la pobreza con un tema ambiental. La primera es la sentencia T622, que se puede convertir en un instrumento de lobby a nivel nacional y a nivel internacional para generar a partir de esa sentencia todo un potencial de desarrollo económico y social en el municipio de Quibdó. El segundo elemento es el plan de ordenamiento territorial. Y el tercer elemento es el elemento de cómo nosotros aprovechamos el tema ambiental para desarrollar al municipio. Entonces, yo he dicho que de lo bueno de las otras administraciones hay que darle continuidad. En el plan de desarrollo de Isaías está caracterizado como Quibdó como la capital mundial de la biodiversidad, por su contenido étnico de 3 grupos, pero también por su riqueza biodiversa. Entonces nosotros podemos identificar áreas prioritarias de conservación. Por eso digo que hay que hacer un plan de todas las entidades. Y esas áreas de conservación, desde el punto de vista ambiental, podemos aplicarlas en estrategias que generen conservación del medio ambiente, pero que también generen riqueza. Un ejemplo, si nosotros desarrollamos, por ejemplo, un mecanismo de articulación ecoturística que involucre Vallasolano, BT, la construcción del Jardín Botánico de Jotaudó en las 3 ciénagas que contemplan, las 7 ciénagas que contemplan Jotaudó al frente del río Atrato, y las unimos con la riqueza de Tutunendo, nosotros desarrollaríamos un agregado de generación de ingresos a través del ecoturismo. Entonces, eso es un elemento, por colocar solamente un ejemplo, que podría superar elementos de pobreza, aunado a otros elementos que están allí. Entonces, yo creo... Tiempo, candidato. Yo he sido emprendedor toda mi vida. Yo sé de emprendimiento. Y en el tema de pobreza y degradación ambiental, estoy de acuerdo que nosotros tenemos que ver esto de lo ambiental como una oportunidad. Y estoy de acuerdo que la sentencia T622 es una oportunidad para nosotros satisfacer las necesidades básicas e insatisfechas que tiene nuestra gente y tenemos nosotros. Lo ambiental
aquí hay unos programas que están en desarrollo para nosotros aprovechar, por ejemplo, los temas de basura, la recolección de residuos sólidos desde las casas, porque los temas ambientales hay que tratarlos con las comunidades, desde ahí, desde el sector turístico. Yo pongo un ejemplo, Caño Cristales, lo visitaron en el 2018 19,000 personas que facturaron 33,000 millones de pesos. El río La Vieja en Quimbaya lo visitaron 100,000 personas y cada una pagó por ingresar a un turismo que hay que se llama turismo de aventura. Se facturó 100,000 millones de pesos. Nosotros tenemos cuencas como es el río Ichó, Tutunendo, el mismo río Atrato, donde nuestra gente puede convertir lo ambiental, turístico, en desarrollo. Nosotros tenemos unas condiciones ambientales mejor que los sitios que acabo de mencionar para nosotros, convertir lo ambiental en económico. Hay una cosa que no se ha tenido en cuenta y es muy importante para este tema. El PEGIR, que es el documento guía, que es la guía por donde se van los municipios, no fue tenido en cuenta en esta alcaldía o en esta administración. Mejor dicho, lo tuvieron en cuenta, pero no lo incluyeron en el plan de desarrollo. Hay que incluir en el plan de desarrollo todo lo que tiene que ver con el PEGIR. La gente que entiende estos temas sabe que eso es un tema fundamental para todo lo que tiene que ver con medio ambiente, que tiene que ver con todo lo que es residuos sólidos en la ciudad de Quibdó. Básicamente 4 cosas después de incluir el PEGIR en el plan de desarrollo, que es lo que tiene que hacer cada candidato, el candidato o el que gane la alcaldía de Quibdó. Eso lo vamos a hacer nosotros. Y ahí tiene que tocar 4 temas básicos. Un primer tema que es incluir a los recicladores como parte fundamental del desarrollo de la ciudad, pero también como parte fundamental del ordenamiento de todo lo que es el tema de residuos sólidos. A la par de eso, estos mismos recicladores van a ser beneficiados con un tema de empleo, con un tema de poner a la ciudad en una dinámica económica que hoy necesita. 2, tenemos que empezar con la gestión de los residuos sólidos, porque hoy reciclar da plata. Reciclar da recursos económicos. Hoy tenemos empresas en Quibdó que están haciendo un trabajo de reciclaje, pero tenemos que potenciar eso. Tenemos que darles herramientas a esas fundaciones, a esas empresas, y desde la administración municipal promover que más reciclaje sea una alternativa de desarrollo para la ciudad. Ahí van 2 puntos. Tenemos un tercer punto. Todas las quebradas, las fuentes hídricas, tenemos que hacer lo posible para descontaminarlas y sacar los residuos sólidos que hoy contaminan a Quibdó. Si nos ponemos a ver, la mayoría de los barrios de Quibdó están trazados por una quebrada, por una microcuenca o por una pequeña quebrada. Cada una de esas quebradas hoy recibe tal cantidad de residuos sólidos que hace imposible que la gente pueda vivir bien. Nosotros tenemos que ocuparnos de eso, la alcaldía tiene que ocuparse de eso y la gente tiene que empezar a entender que eso no es posible para poder vivir bien. Y hay un cuarto punto que tiene que ver mucho con el tema de los árboles, las zonas verdes, que tenemos que empezar a preservar, a cuidar, pero sobre todo tenemos que empezar a darle a la ciudad una dinámica distinta para que la ciudad sea menos agresiva con el tema del medio ambiente. ¿Listo? Tenemos que arborizar más, tenemos que poner más árboles para que la ciudad sea mejor y para que la ciudad pueda vivir mejor. La ciudad tiene varios factores que pueden ayudar a disminuir la pobreza. Yo decía ahora, uno de ellos es los corregimientos que están sobre el río tienen vocación agrícola y los corregimientos que están sobre la carretera tienen vocación turística. Entonces es desarrollar lo que tenemos en vocación agrícola y lo que tenemos en vocación turística. Además nosotros tenemos un potencial para el deporte y para la cultura que no hemos aprovechado y que nuestra administración se va a aprovechar. Por eso también venimos diciendo que frente al tema del medio ambiente, lo principal que tenemos que hacer, ¿cuál es? El cambio de mentalidad de la gente. A la gente en el Chocó le dice, no arroje basura a la calle, y lo primero que hace es arrojarla. Pero cuando está en otra ciudad distinta del Chocó,
no la roja. Entonces tenemos que querer al Chocó, así como queremos a las otras ciudades, comportarnos bien en nuestra propia ciudad. Segundo, yo planteo hacer una planta de tratamiento para aguas residuales que hoy no tenemos. Tercero, es importante también tener una planta de transformación para el plástico, porque aquí se arroja mucho plástico a las distintas fuentes hídricas y ese plástico nosotros lo podemos transformar y eso nos genera riquezas. Si ustedes miran por fuera del Chocó, se vive del reciclaje. Hay muchos que dicen que se vive de la basura, pero en el Chocó no reciclamos. Yo estoy planteando hacer una empresa que permita que antes que el carro recolector pase por los barrios, ya hay una empresa clasificando los residuos para saber cuál va en una bolsa, cuál va en otra, porque hay residuos que se pueden aprovechar. Nosotros aquí tenemos, digamos, muchos acerríos y el acerrío juntado con la estopa de coco puede ayudar a recuperar tierras degradadas por la minería. Y hoy lo que tenemos en Quibdó es muchas tierras degradadas por la minería ilegal que nos dejaron en los lugares esos huecos donde ya no se puede sembrar porque el mercurio ha acabado con muchos peces y con muchas especies. Entonces nosotros aspiramos a recuperar áreas degradadas por la minería, también el botadero de basura que tenemos hoy, que tiene... Tiempo, candidato. Siguiente pregunta, que tiene que ver justamente con la sentencia del Río Atrato, una sentencia que plantea no solamente retos, sino también oportunidades para el departamento, para todo el departamento, pero a nivel institucional también implica ciertos compromisos. La pregunta para los candidatos en relación con la sentencia es cómo ustedes, desde su plan de gobierno, piensan cumplir con esas obligaciones que se adquieren con la sentencia del Río Atrato y cuáles serían esas acciones o estrategias también contempladas para dar cumplimiento a todas estas obligaciones que vienen específicamente desde la Corte Constitucional. La sentencia en este momento tiene unos incumplimientos, no puede quedarse como un saludo, no podemos esperar que nos sancione la Procuraduría o la CIA, sino que esa sentencia tenemos que empoderarnos, porque hasta el momento de los 15 municipios que hay todavía no se han empoderado. Lo más integral que hay es nosotros cuidar una cuenca que viene desde Cerro Plateado hasta el Golfo de Urabá, que atraviesa los 15 municipios. Nosotros como Quibdó somos el máximo municipio que está vertiendo aguas residuales, aguas contaminadas al río Atrato. Nosotros tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en los próximos 4 años en tener una PETAR para nosotros disminuir ese contaminante que hoy en día le estamos aplicando al río Atrato. Es una herramienta que debe utilizar el alcalde de Quibdó para liderar un proceso de articulación regional de los diferentes alcaldes que estamos sobre la cuenca del río Atrato. Pero fundamentalmente hay que entenderla no de darle vida al río Atrato como tal, sino darle vida digna a las comunidades que están alrededor del río Atrato. ¿Y eso qué implica en el municipio de Quibdó? Recuperar la zona rural del municipio de Quibdó, es lo primero. Hoy los 27 corregimientos del municipio de Quibdó están abandonados. La mayoría de la gente del río Munguidó vive en Quibdó. La mayoría de la gente del río Tagachí vive en Quibdó. Entonces nosotros tenemos que crear un fondo en la alcaldía de retorno, pero de retorno con dignidad. Avanzar en el tema de electrificación de la zona rural, avanzar en el tema de saneamiento de la zona rural, avanzar en el tema de generación y de identificar cuáles son los productos que pueden desarrollar desde el punto de vista de la agricultura esos corregimientos y brindarles créditos blandos para que la gente retorne. Eso es lo primero. Lo segundo es con qué plata lo vamos a hacer. Por eso decía que hay un divorcio entre las administraciones políticas y los dueños del territorio. El municipio de Quibdó aumentó en el recaudo con el impuesto predial afro, 5.000 millones de pesos en el 2018 y 5.000 millones de pesos le llegaron en el 2019.
¿por qué no le invertimos esa plata en vez de meterla en pavimento al desarrollo de la zona rural para que el campesino retorne al campo y recuperar la seguridad alimentaria? Eso es cumplimiento de la sentencia T622. Entonces, ese es un compromiso que nosotros tenemos, pero también tenemos que avanzar en la recuperación de las fuentes hídricas del municipio de Quibdó. Tenemos que crear, cuando llueva, una embarcación para recoger los residuos sólidos en la quebrada La Yesca y la quebrada del Caraño, en las partes que son navegables. Esto no lo pueden hacer fundaciones aisladas, eso lo va a hacer el municipio, y crear una embarcación no es costoso, eso es una cosa sencilla, y aprovechar para ir recuperando eso. Pero también tenemos que volver a arborizar los alrededores de la quebrada La Yesca. Yo aprendí a nadar en la quebrada La Yesca, y la quebrada La Yesca tenía árboles, pomo, yo aprendí a nadar en un pomo, y precisamente todo eso se perdió. Entonces hay que incluir en el plan de ordenamiento territorial la creación de los ejes verdes de recuperación de las fuentes hídricas de Quibdó. Y el otro tema es recuperar las zonas degradadas por la minería. Planteábamos que las zonas degradadas por la minería, que ha hecho mucho estrago, y que debido a eso es que aparece la sentencia TC22 del 2016, que genera al Río Atrato como sujeto de derechos, que plantea unas obligaciones, pero que le permite al gobierno nacional decir cuál es el camino y de dónde van a salir los recursos. Eso nos ha servido. Como alcalde de Quibdó, yo voy a liderar el proceso de reorganización de eso. ¿Por qué? Porque de nada se sirve tener una sentencia si no hay voluntad para sacarla adelante. ¿Cuánto tiempo lleva la sentencia que salió y no se ha hecho nada para poner en marcha esos planes y programas que plantea la sentencia? Entonces nosotros tenemos varios componentes. Un componente ambiental, donde vamos a hacer convenio con la Universidad Tecnológica del Chocó para que sus estudiantes de último año de trabajo social, de psicopedagogía, de psicología y demás puedan salir a concientizar a la comunidad de que no se debe arrojar más basuras al río Atrato. Tenemos claro también que tenemos que organizar unas plantas de potabilización del río y aprovechar la producción agrícola que tenemos, porque hay muchas cosas de la producción que tenemos que permite recuperar las zonas degradadas por la minería, que son muchísimas. Por eso he planteado que en los territorios donde está el río Atrato tenemos que hacer que el campesino vuelva a producir, para que esa producción que ellos hagan le permita salvaguardar a ellos la parte alimenticia, pero le permita tener recursos económicos a través de todo lo que se va a exportar a nivel nacional, a nivel internacional, y lo que vamos a consumir aquí a nivel local. Porque si ustedes miran, en la zona de Monguidó, como lo he venido reiterando, que es la despensa agrícola, necesita transformación, porque acá en Quibdó sacamos la madera, pero después nos traen el mueble, entonces no hay valor agregado. Yo quiero que esas frutas que nosotros producimos las saquemos con valor agregado desde Quibdó. Por eso he dicho, si tenemos una fortaleza que es el plátano, la yuca, ¿por qué así como traemos avena no podemos traer yuca instantánea para que la gente la consuma? Es posible en la medida que haya una planta de transformación, y eso lo vamos a hacer en nuestro gobierno. Básicamente, el río Atrato, que es el eje de todo lo que es este Chocó nuestro, les voy a contar 4 cosas fundamentales. A veces uno desde estas instancias, como candidato a la alcaldía, pues propone, pero no se centra en lo que es fundamental para esto. La sentencia nos da una herramienta muy clara. Una puede ser, y la vamos a utilizar cuando tengamos que utilizarla, que es el estado de emergencia, si lo tenemos que declarar, porque lo podemos hacer. Lo vamos a estudiar, y si lo tenemos que hacer, ese es un primer elemento que tiene la ciudad para poder actuar, ¿vale? Pero también vienen otros temas fundamentales, que es que tiene que ver, uno, con un plan de descontaminación de las fuentes hídricas, porque la ciudad directamente lo que hace es que le tira todos sus residuos al río Atrato, a través de sus quebradas, a través de sus arroyos, a través de un botadero que tiene los lixiviados sin control. Se ha mejorado, pero los tiene sin control, y esos lixiviados caen a las fuentes, caen a las quebradas, y eso llega al río Atrato. Nosotros tenemos que promover desde la ciudad un plan de descontaminación de las fuentes hídricas. Hay un tercer punto,
que es que nosotros como ciudad tenemos que ayudar a producir el río para que la gente que vive en sus alrededores, para que los corregimientos que tienen influencia sobre el río, para que los pobladores de Quibdó se beneficien del río. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, unidades agrícolas en los corregimientos que tienen este potencial sobre las riberas del río, tenemos que volver a hacer que esos corregimientos tengan productividad agrícola. Esa es una forma de colaborarle al río, de colaborarle a la ciudad de Quibdó, de colaborarle a la gente de Quibdó. Y tenemos que hacer lo posible para que el servicio de transporte público, porque esto se lo tiene que soñar un alcalde, por el río Atrato sea viable, sea moderno, sea eficiente y la gente tenga que pagar, no tenga que pagar los precios que paga hoy por transportarse de un lugar a otro. Es inconcebible que una persona pague 80.000 pesos más que un pasaje de aquí a Medellín por carretera para desplazarse a una población cercana de aquí el río. Hay sitios donde pagan 150.000 pesos. Nos ha tocado con la gente que nos está trabajando la campaña allá. Nosotros tenemos que posibilitar como ciudad, como alcaldía de Quibdó, que esos pasajes bajen, pero sobre todo tenemos que proveerle a la ciudad un servicio de transporte digno sobre el río Atrato. Eso lo vamos a hacer desde la alcaldía de Wagner Mosquera. ¿Cómo ustedes desde su plan de gobierno evitarían la fragmentación que existe en ese momento, que lleva y que conlleva la debilidad institucional, a la falta de confianza en las instituciones, entre ellas la alcaldía de Quibdó, por parte de los ciudadanos, debido al incumplimiento de las políticas públicas, a la desarticulación con el Estado y a la falta de compromiso de sus gobernantes anteriores? ¿Cómo ustedes evitarían esa fragmentación entre la nación, el Estado colombiano, entre la región del Chocó y entre el municipio de Quibdó? Primero, para la confianza es lo que uno es. Martín Sánchez es un candidato que se declara enemigo de la corrupción. Soy un hombre de manos limpias. De Martín Sánchez no se tiene nada malo que decir. Esa es la primera confianza que hay que darle al gobierno nacional. Lo segundo es, nosotros ya hay una política nacional. En este momento nos tocaría ceñirnos a las políticas nacionales que hay. Por ejemplo, se acaba de expedir la ley 1964 que se refiere al transporte de movilidad energética. Nosotros estamos en el tema ambiental, aunque esa ley 1964 del 11 de julio del 2019 está para las ciudades de más de 700.000 habitantes por el momento, porque en el 2035 al 2025 el 10% de los vehículos que hayan tienen que ser eléctricos. En el 2035 el 100% del transporte público masivo tiene que ser eléctrico. Entonces nosotros tenemos que ceñirnos con ese tipo de políticas nacionales. Nosotros tenemos que respetar la sentencia, la T622. Si nosotros hacemos, inmediatamente lleguemos un plan de acción para cumplir la T622, nos creen en Bogotá, porque desafortunadamente allá es que la confianza hay que establecerla allá. Entonces aquí lo que hay es que ceñirse, acomodarnos a las políticas, en muchos casos a las políticas nacionales, para generar confianza, si es posible. Yo no entendí la pregunta, porque siempre hay un esquema de estigmatizar a los chocuanos frente al manejo de la cosa pública. Y a mí muy poco me gusta hablar de corrupción, por eso te dije, no entendí la pregunta, porque siempre la visión de afuera es que nosotros somos corruptos cuando la corrupción está en todo lado. Pero lo primero es que nosotros tenemos que aplicar algunos elementos. Primero es que lo público es sagrado, y esa frase mocusiana hay que aplicarla también en el Chocó. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, los cuatro que estamos aquí, en trabajar y manejar lo público como algo sagrado. El departamento del Chocó y el municipio de Quibdó estamos frente a una coyuntura muy importante. Venimos de 2 paros cívicos a nivel departamental. Esos 2 paros cívicos fueron un reclamo a la desidia y al abandono del gobierno nacional. Entonces, si nosotros le reclamamos al gobierno nacional desidia, tenemos que aplicar lo poco que nos llegue
con transparencia y pulcritud. El segundo elemento que yo creo que genera esa confianza es que el pueblo ha avanzado en estos procesos de lucha en un tema de organización de veedurías. Y el mejor control para un mandatario es el pueblo organizado. Y ese pueblo hoy está organizado en veedurías. Doctor Martín, aquí hay veeduría para todo. Aquí la gente sabe en qué se invierten los recursos del PAE. Aquí la gente sabe en qué se invierten los recursos del alcantarillado. Aquí la gente sabe cómo está el tema de los hospitales. Porque la gente ha avanzado en el tema de veedurías. Y recuerdo precisamente cuando iban a entregar la etapa 1 del malecón, cómo Douglas Cujas se enfrentó al secretario de Planeación. ¿Y por qué Douglas Cujas se enfrenta al secretario de Planeación? Porque a través del Comité Cívico hay una veeduría ciudadana para el seguimiento de la etapa 1 y 2 del malecón. Entonces, en la medida que tengamos un alcalde que maneje lo público con transparencia y que exista un pueblo organizado con veeduría, yo creo que la transparencia y los objetivos y los cometidos de los recursos públicos se cumplen. Esa es la misión y esa es la apuesta de César García. Lo primero que voy a hacer es que el gabinete que haya escogido, como el resto de funcionarios, decirles cuál es la visión del nuevo alcalde, cómo le gusta trabajar y hacia dónde va a enrutar el municipio. Lo segundo, el gobierno nacional, como lo decía el doctor García, nos ha venido estigmatizando, pero ni todos los chocuanos somos buenos, ni todos los chocuanos somos malos. Aquí lo que ha faltado es que el gobierno nacional nos haga obras importantes para sacarnos del subdesarrollo en que estamos. Por eso yo como alcalde de Quibdó voy a dar ejemplo de manejar lo público como lo he hecho hasta hoy en mi vida, donde nadie tiene que hacer un cuestionamiento a Harold Mosquera, y ese ejemplo le tengo que dar a los funcionarios que estén a mi lado, que así hayan sido recomendados por alguna persona que estuvo en mi campaña, si no hace lo que se debe hacer para garantizar los recursos públicos y la buena marcha de la administración, al otro día lo reemplazo por otro que me den. Y decirle al gobierno nacional que en el Chocó estamos listos para trabajar de la mano del gobierno nacional, pero que no nos siga aplazando el desarrollo bajo el argumento de que en el Chocó todos nos lo robamos, cuando eso es falso. Harold Mosquera pondrá su impronta de hombre serio, hombre correcto, pero hombre que tiene en la cabeza al municipio de Quibdó y sus soluciones. Y eso lo plantearía en Bogotá para cambiar la visión que hoy tienen de nosotros. Yo afortunadamente creo que me senté aquí en este lado, porque si hay algo que tenemos que reconocer los chocuanos y los quibdoseños, es que la corrupción sí está metida en todo el país, pero en el Chocó es una cosa endémica. Eso no nos podemos escabullir, no nos digamos mentiras. Aquí tenemos que hablar claro. Wagner Mosquera, que está aquí sentado, creo que es el único candidato que hoy no tiene una estructura que de pronto le cuestione, porque está puesto su nombre, está puesta su trayectoria, y yo creo que ese sería el primer activo que el gobierno nacional y el que sea tiene que ver para ver cómo miramos el desarrollo de la ciudad en los próximos 4 años y en los que siguen. Ese es un primer elemento. Hay un segundo elemento que se llama contratación. Aquí tenemos que decir claramente que la contratación es nefasta. Los procesos de contratación en Quibdó son malos, son deficientes, son amañados. Tenemos que hacer lo posible para que en los próximos años el mensaje que se mande desde Quibdó sea proceso de contratación serio. Y eso lo puede hacer una persona que no ha tenido nada detrás de él. Eso lo puede hacer un alcalde que llegue limpio. Eso lo puede hacer una persona que llegue con transparencia y pueda hablar duro porque no tiene nadie que le pise los talones atrás. Yo estoy sentado hoy aquí y puedo hacer eso. Hay un tercer elemento que es la publicidad. Tenemos que hacerle mejor publicidad a todos los procesos de contratación y a todo lo que se llame administración pública. Nunca lo hacemos. Siempre lo que hacemos es debajo, por detrás de la barrera, con la cortina puesta y entre amiguetes, y eso es lo que no deja generar confianza. Y hay un último aspecto, y yo tengo que decirlo, la ciudad tiene que empezar a entender que tiene que generar confianza a través de entidades que hoy no las tenemos. Traer las curadurías, poner las curadurías debe ser un aspecto que genere confianza. Ya no puede quedar en manos de planeación dar permisos para construcción. Si este municipio el próximo año va a estar en categoría 4, nosotros nos comprometemos a generar o a crear la Contraloría Especial que se puede hacer a partir de estar en 4ª categoría. Eso tiene que generar confianza. Son aspectos que tiene que hacer un alcalde de manera decidida. Pero piensen ustedes,
¿qué tanto lo pueden hacer cualquier candidato que de pronto tenga grupos o estructuras que de pronto en su haber no pueden decir mucho sobre lo que es transparencia en la ciudad? Yo no sé cuántos lo pueden hacer. Wagner Mosquera lo puede hacer porque hoy se muestra como un candidato limpio, transparente, pero sobre todo que va independiente y que no tiene amarres para que de pronto pueda hacer las cosas que hoy requiere la ciudad. Y cada uno va a levantar la mano, las personas que tengan preguntas, para dirigirles las preguntas a nuestros distintos candidatos. En Quibdó existe una gran dificultad, la cual es, y se debe solucionar, que es el inundamiento de las calles del centro de Quibdó, que es un problema social, de salud y ambiental, que afecta el 100% de lo que hoy pasa. Es claro de entender de que el municipio de Quibdó está totalmente centralizado, pero cuando llueve estamos en un caos totalmente, porque salen las aguas residuales, salen muchísimas cosas. Pero, ¿qué sucederá? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Y por qué dentro de las contrataciones que se están haciendo hoy no se está viendo una ruta adecuada para el desagüe de esas? De los retos grandes que tenemos los mandatarios en América Latina es la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo se refiere a que nosotros en nuestra administración vamos a tener por lo menos un gestor ambiental en cada una de nuestras comunas. Y ese gestor ambiental se va a encargar de tener otro investigador ambiental y otro investigador de la gestión de riesgo en cada uno de los sectores nuestros. Cuando se tiene esto, se tiene una escuela de gestión ambiental. Con esa escuela de gestión ambiental lo que vamos a lograr es la educación de nuestras gentes para no contaminar las fuentes de agua que tenemos, las cuencas hidrográficas. Las inundaciones nuestras suceden es porque las cuencas hidrográficas están llenas de colchones, de neveras, de bolsas, de plásticos. Entonces eso nos tiene a nosotros con las inundaciones. Nosotros tenemos que educarnos ambientalmente y para eso nosotros vamos a fortalecer la Secretaría del Medio Ambiente. Esas inundaciones tienen que ver, uno, con un tema que ya se está trabajando. Yo pensé que el doctor Martín lo iba a decir, que es el tema de que se consiguieron 83.000 millones para la ampliación del alcantarillado de Quibdó, y en eso se está trabajando, pero no fue producto del alcalde, que quede claro, es producto de la lucha cívica del 2017. ¿Ya? Y si nosotros avanzamos con juicio en el tema de la ampliación de la cobertura del alcantarillado, yo creo que vamos a resolver en cierta medida esa situación. Pero también tiene que ver un tema que es el tema de la contaminación de las fuentes hídricas de Quibdó. El tema de residuos sólidos en las quebradas, especialmente la quebrada La Yesca, en sitios críticos como por ejemplo el puente de la subida de Niño Jesús, la misma Yesquita, la misma Yesca Grande, el mismo puente de Huapango, y uno de los elementos tiene que ser precisamente abordar la limpieza de esa yesca, y por eso dije yo que uno de los elementos es no dejarle a una fundación en la limpieza de eso, sino nosotros desde la administración construir una embarcación con asesoría de Coechocó y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, para que cada vez que llueva recoja esos residuos sólidos, colchones y todo ese tipo de cosas. Que los recursos que se han conseguido a través de la lucha cívica ha sido un esfuerzo de todos los chocuanos, porque todos los chocuanos participamos en el paro y vamos a las calles a llevar sol para que el gobierno nos apoye. Segundo, decir también aquí que muchas de esas inundaciones que se dan es por la falta de mantenimiento a las redes que tenemos, sobre todo en el centro de Quibdó.
También rellenar las fuentes hídricas de todos esos residuos sólidos que aquí hemos hablado es otro punto. Por eso nosotros planteamos que es necesario que la gente cambie de mentalidad, porque de nada sirve que tengamos embarcación, que tengamos distintas políticas que ya están establecidas, si la gente no quiere cambiar la mentalidad. Porque a la gente le vienen diciendo constantemente, hombre, no arrojemos desechos sólidos, basura a las cuencas, pero la gente sigue echando. Aquí hay muchas campañas que han hecho Podechocó, muchos jóvenes que han ido a limpiar el río y sacan toneladas de basura, y a los días vuelve la gente a seguir echando basura. Entonces yo digo que el principal problema hoy es la mentalidad nuestra, y ahí tenemos que trabajar bastante con pedagogía ciudadana todos los días, que permita que la gente empiece a cambiar la mentalidad. ¿Qué hacer con las calles que se inundan? Aquí estamos hablando de cosas muy concretas y no nos ponemos a hacer un embeleco de esto. Mire, él está hablando, la ciudad hoy no tiene alcantarillado pluvial. O sea, las vías de Quibdó, todas son construidas, las pavimentan, pero no les dejan el alcantarillado pluvial. Simple y llanamente es eso. Cada que se pavimenta una vía, hay que dejar un alcantarillado que permita que esa agua que cae escurra y tiene que caer a las quebradas. Nosotros estamos diciendo que ya no se puede pavimentar ninguna calle sin tener el alcantarillado pluvial. Aquí el tema no es de alcantarillado. Sí, hay partes del alcantarillado que afectan cuando hay inundaciones, pero si nosotros como alcalde, como alcaldía, no corregimos eso que él está preguntando, no vamos a hacer absolutamente nada. Yo también quiero decirle que es que el paro somos todos. Aquí tenemos que decirlo. Todo lo que se pidió en el paro lo pedimos todos. Aquí nadie lo pidió de manera particular, lo pidió el Chocó. Yo marché desde 1987 he marchado en los paros. Aquí todos lo hemos pedido, pero aquí lo que están pidiendo es claramente un alcantarillado pluvial para la ciudad. Eso fue lo que preguntó el joven y eso es lo que hay que solucionar. Alcantarillado pluvial para la ciudad de Quibdó. Cada que se pavimente hay que hacerlo, y lo que no se ha hecho hoy hay que corregirlo, básicamente. Estoy aquí porque llevo 40 años construyendo una propuesta que se llama el Jardín Botánico del Chocó, que tiene que ver con toda la parte ambiental y localizado exclusivamente en Quibdó, al frente de aquí donde estamos. El Munguido está coordinado con 4 consejos comunitarios: Calle Quibdó, la playa, Puerto Nubo y Altagracia. Son 42 hectáreas, reconocidas a nivel nacional e internacional. Hace 15 días el Ministerio de Turismo me acaba de fortalecer la propuesta y hoy podemos ya comenzar a decir que en octubre, si Dios quiere, se comienza a construir el Jardín Botánico del Chocó. ¿Qué piensan ustedes, señores candidatos, ante el apoyo que requiere para contribuir con su parte ambiental con el Jardín Botánico del Chocó? Yo soy de los que ha apoyado esa iniciativa de parte suya, si es posible generando confianza. Yo soy de los que felicita a Enrique Rentería por magnífico proyecto, y ese es un proyecto que hay que seguir apoyando. Yo ahorita en las intervenciones anteriores dije cómo unos municipios en el país producían, facturaban, porque nosotros esos jardines como el de Jotaudó lo tenemos que volver como una empresa para que nos visiten. Nosotros tenemos que volver eso algo turístico, y a través de eso nosotros volvernos emprendedores. Quibdó ocupa el primer lugar de desempleo del país, estamos en el 20.6%, en el mes de julio fue el 19.7%. Nosotros en los próximos 4 años tenemos el reto de por lo menos disminuirlo a la media nacional, que está en el 10.6%. Entonces, esos proyectos como Jotaudó tienen que ser productivos para nosotros y apoyarlos. Yo lo conozco muy bien,
Y me gusta ese proyecto porque involucra precisamente lo que nosotros hemos venido reclamando. Las autoridades distintas a la administración municipal en ellos, los consejos comunitarios, y hay que agregarle las comunidades indígenas, Enrique, que están ahí también en el territorio. El otro tema es que yo he dicho que nosotros tenemos que aprovechar las potencialidades del municipio de Quibdó. Y uno de esos elementos es cómo nosotros desarrollar el otro lado, lo que llamamos el barrio vallasolano. Y ahí tenemos que avanzar con un relleno, porque al frente del río nosotros podemos contemplar la riqueza y el paisaje del malecón, pero si nos adentramos en un sendero peatonal como el que existe en el municipio de Beté, nosotros los quibdoseños podríamos conocer la belleza de la Ciénaga Grande de Jotaudó, que es una de las cosas más bellas que tiene Quibdó, pero que no las conocemos porque no tenemos cómo acceder a ella. Y ese es uno de los retos, Enrique, que hemos hablado y que yo creo que hay que seguir avanzando. El otro tema es la construcción de un circuito turístico que involucre el sendero de Jotaudó y el jardín botánico de Jotaudó como un elemento de creación de riqueza ecoturística, pero que también involucre al municipio de Beté con el sendero peatonal de Beté, y también el tema de desarrollo de Tutunendo y Cho ligado con el tema de Vallasolano. Yo creo que si nosotros desarrollamos esa idea, generamos riqueza, generamos empleo y generamos ecoturismo en el municipio de Quibdó. La verdad es que Harold Mosquera Rengifo siempre está dispuesto como persona, pero también como mandatario, a respaldar todos los proyectos que vengan en beneficio de la sociedad. El doctor Enrique, que es una autoridad ambiental del Chocó, es un científico al que todos los queremos, así no hayamos compartido con él mucho. Yo conocí la Ciénaga de Jotaudó hace como unos 15 días, que tuve el placer de ir al río Munguidó y recorrerlo. He mirado las especies que hay allá hasta donde me permitieron que ingresara. Yo lo que puedo decir es que el municipio de Quibdó en mi periodo va a trabajar de la mano con ese tipo de proyectos. ¿Para qué? Para cuando vengan los turistas pueda haber gente que les pueda explicar qué es Jotaudó, qué especies hay allá. Por eso nosotros también vamos a apoyar todo el tema turístico de Quibdó, en Tutunendo, en Ichó, porque hay unas condiciones que nosotros tenemos que mejorar, que así como cuando uno va a pasar turismo a otro país o a otro departamento, haya una persona que lo esté guiando, que le diga eso que representa, que además eso hayan personas dispuestas a ofrecerle al turista una mirada diferente, que el turista no sabe esa especie cómo se llama, y que haya alguien que lo pueda explicar. Entonces yo desde el municipio de Quibdó lo que puedo hacer, doctor Enrique, es aportarle económicamente y mi acompañamiento, porque el que es científico en eso es usted, y usted es el que me va a guiar para decirme qué debo hacer como alcalde para que eso mejore. Y conmigo tiene el apoyo. Profesor Enrique, se lo digo básicamente de una manera sencilla. Yo le ofrezco 3 cosas, porque en este tipo de proyectos ya uno conoce qué va a pasar o qué puede pasar. Yo le ofrezco una cosa desde el primer momento en que lleguemos a la alcaldía de Quibdó: un plan de sensibilización. En Quibdó muy poca gente sabe qué es eso. En Quibdó muy poca gente conoce o entiende qué es eso que usted está proponiendo ahí. Tenemos que montar un plan de sensibilización y yo se lo ofrezco desde el primer día que lleguemos a la alcaldía. Escuelas, colegios, gente de Quibdó sabiendo qué es Jotaudó. Aquí hay un montón de gente que no lo sabía. Le ofrezco un segundo elemento, un plan de promoción, porque Quibdó es un destino turístico y con eso lo que vamos a hacer es potenciarlo. Si ese destino turístico no se promociona, difícilmente alguien va a ir allá. Nadie lo conoce. Si no lo conocemos los mismos chocuanos, los quibdoseños, muy poco lo conoce la gente de afuera. Le ofrezco un plan de promoción hecho desde la alcaldía de Quibdó para que ese destino turístico se potencie. Y le ofrezco un tercer elemento, que es infraestructura. La infraestructura que de pronto requiera hoy el proyecto la podemos mirar entre alcaldía de Quibdó y el proyecto. 3 cosas básicas para que entienda desde la alcaldía de Wagner Mosquera cómo vamos a trabajar un proyecto como ese. Lo demás, créame que no le va a servir mucho. Muchas gracias. Que sabemos que la función del secretario de Ambiente prácticamente es estar pendiente de los temas administrativos. Mi pregunta dirigía: ¿cómo van a hacer ustedes o cuáles son las estrategias que tienen ustedes implementadas para recoger las problemáticas ambientales en territorio? Porque es allí donde se evalúa y es allí donde se deben atender.
¿Cuáles son los espacios o las instancias de participación que van a crear ustedes una vez lleguen a la alcaldía para poder atender esas problemáticas ambientales o conflictos ambientales que viven los territorios y que solamente los identificamos allí, porque desde los escritorios no lo hacemos? Nosotros desde la alcaldía o desde esta propuesta hemos dicho claramente que lo más irónico de Quibdó es que se declaró durante mucho tiempo, se viene declarando como una ciudad bioeco, pero lo que menos tiene es de bio y eco, y la que no ha hecho nada para que eso sea así es la Secretaría de Medio Ambiente o de la Secretaría de Ambiente. Una secretaría que solamente tiene 2 o 3 funcionarios. Fortalecer esa secretaría con funcionarios técnicos creo que es el primer elemento. Nosotros estamos diciendo que ahí tiene que llegar gente preparada, gente que sepa y entienda el tema. Ese es el primer elemento para poder empezar a hacer una gestión de verdad positiva para la ciudad en ese sentido. Lo segundo, una secretaría que no tiene recursos. Un alcalde que no le para bolas al tema medioambiental, pues lógicamente que no tenemos futuro como ciudad, no tenemos futuro como región. Fortalecer la Secretaría de Medio Ambiente con recursos es la segunda cosa que tenemos que hacer ahí. Y hay un tercer elemento, que es que nosotros tenemos que promover, promocionar y decirle a la gente cuáles son los problemas ambientales que hoy afectan a la ciudad de manera recurrente. La gente hoy lo ve como que eso está ahí y la gente no le para bolas porque simplemente toda la vida ha vivido ahí. Le cuento una anécdota. Nosotros vamos a Chambacú, vamos a varios barrios donde la gente vive encima de la quebrada y la gente entiende, los de Chambacú, que están viviendo en el centro y que moverse de ahí no es viable porque ellos viven en el centro. Entonces eso lo vamos a hacer para poder promocionar, para poder decirle a la gente que podemos hacer un trabajo bien con el medio ambiente. Lo primero que yo voy a hacer es un convenio con la Universidad Tecnológica del Chocó y con las demás universidades que están aquí, para que toda esa gente que tiene en el área, que conoce bien el tema, hagan las pasantías en el municipio. Como el municipio tiene 2 o 3 funcionarios para el tema y necesitamos muchos más, entonces es hacer el convenio para que ellos hagan las pasantías en el municipio, poderlos tener en todos los barrios de Quibdó, dándole capacitación a la gente y armando un verdadero plan para evitar que lo que se está contaminando hoy siga pasando. Y nombrar en el cargo una persona del área que conozca bien el tema y que se pueda articular con todos los pasantes que vamos a meter y tendrá todo el respaldo del alcalde para que podamos sacar la cartera adelante. Me gusta la frase Quibdó, capital mundial de la biodiversidad. Entonces un alcalde que en su plan de desarrollo mete Quibdó, capital mundial de la biodiversidad, pero en la Secretaría de Ambiente no le mete un peso, ni le mete recursos, ni la fortalece, es una contradicción. Eso está claro. Lo primero es que hay que fortalecer la Secretaría. Lo segundo, hay que entender qué es Quibdó, capital mundial de la biodiversidad. Y es que toca trabajar con los institutos que están relacionados con eso. Implica trabajar con Chocó, que en su composición tiene la participación de las comunidades negras, las comunidades indígenas y los alcaldes. E implica trabajar con el Instituto de Investigaciones Ambientales, que es un instituto fundamentalmente integrado por las comunidades negras y las comunidades indígenas, no solamente de Quibdó y del Chocó, sino del Pacífico. Y tercero, nos toca trabajar con la Universidad Tecnológica del Chocó porque ahí está el saber. La Universidad del Chocó tiene que ser como lo es la Universidad de Antioquia para el Desarrollo de Medellín. Ese es el papel que yo le asigno a la universidad. Por lo tanto, el alcalde tiene que ser un articulador de esas autoridades y un líder para avanzar en el tema ambiental. Nosotros con la Secretaría de Medio Ambiente, nosotros vamos a crear una oficina de educación y planeación ambiental. Nosotros vamos a crear una comisión ambiental comunal, una CAC, donde en esa comisión va a haber por lo menos un gestor ambiental en cada una de nuestras comunas. Y este gestor ambiental va a estar en contacto con un gestor ambiental y un gestor de riesgo en cada una de nuestras comunas. Nosotros en esa secretaría vamos a trabajar la pedagogía para evitar primero la contaminación que nos está sucediendo y segundo porque la gestión ambiental transversaliza toda la administración y es de ahí donde nosotros vamos a dedicar no solamente recursos a la Secretaría del Medio Ambiente,
sino a las demás secretarías, porque nos va a pegar de la sentencia T622, que es donde nosotros tenemos que empoderar, no solamente, repito, a la Secretaría del Medio Ambiente, sino a toda la administración y a la comunidad, porque sí es posible. Señores candidatos, en cuanto al tema ambiental y de manejo de basuras y residuos, ¿cuál es la propuesta concreta de cada uno de ustedes para dignificar el trabajo de los recicladores en la ciudad de Quibdó? Creo que fui el único candidato que dijo algo claro sobre el tema de los recicladores. Y hablé del PEJIR. Si nosotros el PEJIR lo adaptamos, lo metemos en el plan de desarrollo y lo hacemos real, porque es que meterlo en el plan de desarrollo le da recursos. Ninguno conocía eso. Hoy estamos hablando de que el PEJIR es el instrumento que le da viabilidad a una propuesta como la tuya. Y en ese momento dije que el primer tema tenía que ver con los recicladores. Los recicladores de la ciudad hoy están al garete porque realmente no hay un plan específico, un plan estratégico que diga cómo se debe trabajar con ellos. Con ellos debe hacerse un trabajo de sensibilización, con ellos debe hacerse un trabajo de identificación, con ellos debe hacerse un trabajo de capacitación, pero sobre todo la ciudad debe darle respuesta al tema económico con ellos. Nosotros lo estamos diciendo, si trabajamos con el PEJIR, el primer elemento es trabajar con los recicladores, con las empresas que reciclan, pero la empresa más grande que debe tener para el tema de reciclaje en la ciudad se llama Alcaldía de Quibdó, y nosotros lo propusimos y lo tenemos dentro de nuestro plan. Así que nosotros vamos a trabajar decididamente con el tema de los recicladores como un tema de economía, como un tema ambiental de la ciudad, pero sobre todo como un tema estratégico de competitividad. Creo que fue el único que lo dijo y aquí te lo sostengo. Aquí ya hubo 2 empresas de recicladores y que terminaron abandonando la empresa porque cuando iban a buscar la basura había gente que hasta los exhibía. Por eso yo he venido insistiendo que el problema hoy es de mentalidad. Nosotros vamos a asociar los recicladores en cooperativas para que ellos tengan garantías y también puedan tener afiliación médica y puedan tener capacitación. Pero también tenemos que concientizar a la comunidad de no seguir recogiendo en un solo recipiente toda la basura, sino que cuando el reciclador llegue pueda tener claro que en una bolsa hay unos elementos y que en otra bolsa hay otros elementos, porque hay veces que la gente revuelve todo en un solo elemento y por más reciclador que usted sea, usted también es un ser humano y a veces falta de apoyo a esos recicladores, pero también falta que la comunidad se concientice que la basura va a generar ingresos económicos para unas familias distintas a la que produce la basura. Bueno, para los recicladores nosotros tenemos una propuesta y es la siguiente. Una estrategia donde los residuos sólidos se separen desde la fuente, y unos estímulos a esas personas que separan las basuras desde la fuente, en reducción de la factura domiciliaria. Eso tiene que cuadrarse con las empresas que prestan el servicio. ¿Y esto evita qué? Esto evita que la basura llegue a los botaderos de manera desorganizada. Y es una oportunidad para que también los recicladores se organicen, porque tendrían donde recoger esos residuos directamente en las casas y no precisamente en el botadero como se está haciendo actualmente. Y con el estímulo que brindaría la alcaldía, eso incentivaría a que la gente separe las basuras, porque se le reduciría el costo de la tarifa que paga. Entonces, esa es la propuesta para incentivar a los emprendedores en el reciclaje. Nosotros vamos a formular un programa de reducción y aprovechamiento de los residuos sólidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde las casas, porque es desde nuestras casas donde nosotros tenemos que educar a nuestros infantes, a nuestras amas de casa, a todos los integrantes del hogar. Nosotros vamos a implementar un programa de jóvenes sostenibles para resocializar esos jóvenes que hoy en día quieren salirse de la situación en que se encuentran. Con esta política, nosotros lo que vamos a reducir es
la cantidad de desechos que lleguen al relleno sanitario y por lo tanto vamos a ampliar la vida útil de ese relleno, porque nosotros desde el reciclaje vamos a evitar que llegue tanto residuo al relleno sanitario, porque sí es posible. ¿Qué piensan ustedes, estando en la capital mundial de la biodiversidad, qué piensan ustedes hacer para ordenar ambientalmente este territorio en el municipio de Quibdó? Y dentro de esa ordenación, ¿cómo tienen vista las fuentes hídricas abastecedoras para hacer un ejercicio de gestión de esas fuentes hídricas abastecedoras? Nosotros lo hemos dicho claramente, Quibdó es un territorio que claramente, valga la redundancia, está trazado por estas fuentes hídricas y tenemos 3 grandes quebradas que son el eje de lo que es Quibdó hoy. Cualquier proyecto o cualquier programa o cualquier plan que tengamos debe partir de organizar, de recuperar y de trabajar ordenadamente estas fuentes hídricas. Estamos hablando de la Aurora, el Caraño, de la quebrada La Yesca. Esas 3 fuentes hídricas ligadas a todas las otras deben poder ser el eje de lo que es el desarrollo de Quibdó. Estamos hablando de un POT que tiene que ordenarse a partir del conocimiento de todo lo que son esas quebradas y esas fuentes hídricas. Para nosotros, todo el plan gira en torno a lo que es esa organización, esa descontaminación, esa limpieza, esa sensibilización que debe tener la gente de Quibdó para trabajar las fuentes hídricas. Las rondas que no son respetadas hoy, la gente metida dentro de las quebradas, tenemos que empezar a hacer un trabajo de política pública que lo hemos propuesto para que ningún alcalde en los 4 años que tiene se salte no intervenir las quebradas de Quibdó. Es un proyecto a largo plazo, pero debe empezar en esta administración y Wagner Mosquera lo va a hacer. Vamos a trabajar desde esta administración para que el proyecto de política pública del trabajo de las fuentes hídricas se empiece a hacer para que el POT sea una realidad a partir de ahí. Hemos dicho, cuando hemos intervenido, que Quibdó tiene algunas fuentes hídricas que son más contaminantes que otras, pero que hoy no hay un estudio serio que pueda determinar qué cantidad de residuos sólidos ellos vierten a nuestro río. Por eso yo estoy planteando que se haga un estudio que permita establecer cuánto contaminamos, pero es bueno que la comunidad sepa que Quibdó tiene un botadero de basura y que la ciudad pasó de 50.000 habitantes a tener hoy más de 150.000 habitantes, es decir, se nos ha crecido, pero tenemos el mismo botadero de basura de hace 20 años, 30 años atrás. Tenemos 4 carros recolectores de basura que no dan abasto para recolectar la ciudad. Por eso yo estoy planteando aumentar ese parque automotor. También estoy planteando que se pueda mejorar el botadero de basura que hoy tenemos, que tiene 22 hectáreas, de las cuales 6 se están utilizando, pero que ya ese botadero llegó a su vida útil, que hay que aprovechar 2 o 3 hectáreas más de lo importante que tiene ese botadero para organizarlo de acuerdo a las técnicas ambientales y poder que esa basura que hoy no está ingresando allá se pueda hacer. Segundo, el tema de los recicladores, que ya lo hablamos aquí, pero también el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales y las plantas de tratamiento de los plásticos, de transformación de plástico. El desafío de nuestra administración será el diseño de un instrumento que permita ordenar ambientalmente el territorio. Y ese instrumento lo tenemos que diseñar con las personas que saben de eso. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico tiene una experiencia muy larga en eso y ha realizado varios estudios que ya todo el mundo los conoce aquí. Coechocó tiene una experiencia y una misión, y la universidad tiene otra, y la alcaldía debe jugar otro papel. Entonces, esa es la principal preocupación. El segundo tema, en cuanto a las fuentes hídricas, es que nosotros tenemos que intervenir rápidamente el río Cabí. Y para eso nosotros planteamos crear una reserva en el nacimiento de la fuente abastecedora del agua en el municipio de Quibdó. Esa fuente es el río Cabí, y en esa fuente, si creamos una reserva que permita que esté arborizada y que permita que esté limpia de minería y que permita que no se ubiquen allí bombas de gasolina que contaminen esa fuente, yo creo que nosotros avanzaríamos significativamente, porque hoy el agua que estamos consumiendo es el agua del río Cabí. Entonces, invito a la gente que está aquí del IAP
de Coechocó y de la universidad que nos ayuden a estructurar esa propuesta de una reserva ambiental en la parte alta del río Cabí. Nosotros estamos proponiendo, lo primero es, las cuencas hídricas nuestras están invadidas por las personas que llegan a Quibdó, no tienen unos terrenos donde ubicarse. Nosotros tenemos que comenzar, lo primero es con unos planes de vivienda, porque esas cuencas hídricas, la ley dice que no se pueden ocupar sino 15 metros antes de estar en la cuenca. ¿Sí? 15 metros antes de llegar a la cuenca. Entonces, lo que tenemos que establecer es unas condiciones ambientales para que la gente que está ocupando hoy en día esas cuencas, nosotros reubicarlas con unos planes de vivienda. Lo otro es que no solamente la organización de nuestro territorio está dentro de las cuencas hidrográficas y cuidarlas, sino nosotros mismos. Cuando nosotros parqueamos mal una moto, también estamos perturbando el medio ambiente. Aquí hay que crear unas zonas de parqueo donde haya unas zonas verdes para que la gente ubique la moto y sea una zona agradable. Hoy nosotros tenemos el municipio de Quibdó totalmente embotellado porque nuestro POT no es claro frente a la estructura y frente a todo lo que vivimos. Tenemos un caos totalmente vehicular y sobre todo los camiones de carga y descarga, que ha sido el dolor de cabeza como todo. Y sobre todo la cantidad de vehículos o motos que tenemos en este municipio, ¿qué hay para generar un mejor cambio frente a lo que estamos viviendo? La cantidad de motos y vehículos hoy en día existen en Quibdó, como no hay vías para transitar, nos están ocasionando un problema ambiental. Repito, se acabó de sancionar una ley que es la 1964 del 11 de julio del 2019. Nosotros debemos empezar a pensar en incentivar el uso de alternativas limpias y es el uso de vehículos eléctricos. Ya hay motos eléctricas, ya hay carros eléctricos. Nosotros debemos de incentivar a nuestra gente que empecemos con el uso de vehículos eléctricos. Lo otro es, para nosotros desembotellar Quibdó, necesariamente hay que hacer nuevas vías. Y es desembotellando Puente de Huapango, el nuevo puente por Kennedy, terminar la avenida Circunvalar y por el otro lado seguir trabajando toda esa zona del sur que requiere una atención porque sí es posible. El compañero decía, el plan de ordenamiento territorial plantea una de las vías y una de las alternativas de desembotellamiento es la Circunvalar, que entraría por Selva Rizol, atravesaría Uribe, entraría por Samarcanda y terminaría en la zona norte. Esa es una de las estrategias que plantea el nuevo plan de ordenamiento territorial, pero esa estrategia es a largo plazo. Pero hay otro elemento allí y es el siguiente, yo no quiero polemizar. Desembotellar el tránsito en Quibdó implica en la construcción del puente Kennedy-Los Álamos. Y ese puente Kennedy-Los Álamos, esa platica está embolatada porque unos dicen que la tiene la alcaldía, otros dicen que la tiene la gobernación. Entonces lo primero que yo voy a hacer cuando llegue a la alcaldía es revisar qué es lo que pasa con esos recursos de ese puente. Segundo, construcción de ese puente Kennedy-Los Álamos implica la construcción del puente Huapango y la construcción de otras vías que desembotellarían al municipio de Quibdó, pero no he hecho mentira. Uno de los elementos fundamentales para el tema de la movilidad es la educación vial. Tenemos que avanzar en la educación vial, avanzar en el tema de la semaforización y un tema de cultura ciudadana. Tenemos que ser la vía porque muchos de los accidentes que se producen en Quibdó es producto precisamente de este problema. Lo dije al comienzo de mi intervención. Lo primero es hacer el terminal de carga y descargue, porque si ustedes miran,
nuestras calles son muy estrechas. Si no hacemos el terminal de carga y descargue a las afueras de Quibdó, pues no vamos a lograr que la ciudad se descongestione. ¿Por qué? Porque los camiones que llegan son camiones muy grandes para las vías de Quibdó. Segundo, necesitamos aperturar nuevas vías. Por eso estamos proponiendo no solo la del puente de los Álamos Kennedy, sino también la de Mis Esfuerzos por Venir. Y también estamos proponiendo del Jardín Los Rosales a llegar al puente de García Gómez. Porque cuando yo fui concejal de Quibdó, logramos presentar una iniciativa donde aperturamos el Tambo Los Ángeles, donde se aperturó el Minuto de Dios y el Minuto de Dios para salir a la Yesca Grande, y logramos también la del Jardín para salir por la Esmeralda a las Américas. Entonces yo creo que con ese aperturamiento de vías, con la central de carga y descargue, con la capacitación ciudadana, porque a la gente aquí le dicen no se cruza el semáforo y lo primero que hace es cruzarlo. Se lo cruzan los estudiados, se lo cruzan los que no estudiaron, los jóvenes, los adultos, pero cuando están en otra ciudad no lo hacen. Entonces, si nuestro comportamiento ciudadano no cambia, la ciudad no va a cambiar. Terminamos en un tema que no era, pero igual vamos a ver cómo lo volvemos conexo al tema ambiental. Estamos hablando de movilidad, y aquí vinimos a hablar de medio ambiente, pero bueno, pero igual es conexo. Ok, termina conexo a esto. Entonces lo que estamos diciendo desde la campaña de Wagner Mosquera son cosas sensatas. No por más bulla se va a ganar un debate, o no por más bulla ese alcalde va a ser mejor. Hay que decirlo, mire, movilidad es red vial nueva que solucione el embotellamiento de la ciudad. Tambo Esmeralda, Las Mercedes La Aurora, Los Rosales La Aurora, La Esmeralda Coimbra, Las Américas La Esmeralda. Son nuevas vías que destaponan, que descongestionan y le dan un nuevo aire a la ciudad. La ciudad hoy requiere nuevas vías, más allá de que estén planteadas o no en el plan de ordenamiento territorial, se necesitan nuevas vías. Estamos planteando también una segunda cosa que se llama transatrato. Fuimos los primeros que propusimos el servicio de transporte público en la ciudad de Quibdó. Los demás se pegaron de ahí. Esa propuesta la hicimos desde la campaña de Wagner Mosquera. Una primera línea que viene desde la zona norte, coge y entra al centro, recorre todo lo que era el anillo asfáltico y soluciona un problema de movilidad, pero también de destaponamiento de vía. Estamos diciendo también que tenemos que construir la vía que entra por Kennedy y comunica con el Reposo. Movilidad para Wagner Mosquera y para la campaña es una cosa de sensatez y una cosa de ordenamiento de la ciudad que no tiene nada que ver con bulla. Muchas gracias. Este debate, el futuro ambiental de Quibdó, les agradecemos su participación. A todos ustedes, desde las organizaciones aliadas que favorecemos este escenario democrático, les agradecemos por su asistencia, por estar activos en este ejercicio, que lo que queremos es propiciar desde estos espacios esa interacción con los candidatos, que ustedes amplíen el conocimiento de las propuestas que ellos tienen y por supuesto que en el momento de salir a votar lo hagan de una forma más consciente y sobre todo bien informados con base en lo que cada uno de ellos está presentando en sus distintos programas.